El día de hoy en Who's Better veremos una lista de actores y actrices que fueron pilares del cine. Los más solicitados solo tenían papeles principales, pero hoy en día han perdido toda esa credibilidad y han sido olvidados por Hollywood. En algunos casos solo consiguen papeles secundarios o algunos cameos en películas no tan relevantes. Halle Berry. Esta gran actriz fue muy solicitada entre los finales de los 90 hasta el 2008. De hecho, ganó su primer y único Oscar en el 2001 con la película Monsters Ball. Pero poco a poco la industria empezaba a interesarse por los nuevos valores del cine. Esto afectó a Berry y a otros muchos actores. Hoy esta gran actriz se encuentra grabando la tercera parte de la película John Wick y esperemos verla en algún otro papel relevante. Hugh Grant. Este actor británico fue otro de los que sufrió el cambio de Hollywood y también tuvo como consecuencia su comportamiento no tan modesto fuera de cámaras. Su época de apogeo fue en los 90, donde se consagró como uno de los actores más rentables de dicha generación. Jessica Biel. Esta actriz no pudo sobrellevar la presión del gigantesco monstruo que es Hollywood y terminó aceptando películas flojas y desechables. Su máximo éxito lo logró con la película El ilusionista, donde fue coprotagonista junto a Edward Norton. Esta actriz empezó su carrera en la serie televisiva El séptimo cielo, donde tuvo regular éxito. Jim Carrey. Este genial actor multifacético fue uno de los mejores pagados y solicitados en los 90. La genialidad en la comedia le hizo ser un boom del cine. Pero luego, a mediados del 2005 en adelante, el protagonismo de Jim Carrey fue disminuyendo. Últimamente ha aparecido en algunos cameos para películas de regular éxito. Además, un problema legal le vino encima tras el fallecimiento de su novia. Hoy en día le podemos ver con gran expectativa en la serie Kitty, bajo el papel de Jeff Pickles. Cameron Díaz. Fue una de las sex symbols de los 90 y por ende estaba muy solicitada en el cine. Sus películas eran un éxito total, tales como La Máscara, Pandillas de New York, Ángeles de Charlie, entre otros. En estos últimos años no hemos podido ver actividad en su filmografía, pero esperemos que alguna vez vuelva a la cima. Se dice que ahora se dedica a su esposo, el músico Benji Madden, con quien se casó en el 2015. Macaulay Culkin. Creo que la mayoría lo conocemos en la película Mi pobre angelito o Home Alone, o tal vez en la película Ricky Ricón. Ya con esa edad era una de las futuras promesas del cine, pero no supo sobrellevar la fama y de alguna manera le costó trabajo hacerse con un nombre en el cine. Y los excesos sepultaron la confianza que Hollywood depositó en ese pequeño niño con gran potencial. Alicia Silverstone. Hizo un debut soñado y empezó a robarse las miradas tanto de hombres como de mujeres, con tan solo 18 años de edad. Se convirtió en una sex symbol de los 90, pero algunas malas elecciones en los papeles no le favorecieron, al punto que algunas películas en las que actuaba fueron fracasos en taquilla. Hoy la podemos ver en películas no tan relevantes, pero con la actitud de seguir haciendo lo que más le gusta. Eddie Murphy. Uno de los genios de la comedia, con gran éxito en los 90, se convirtió en un símbolo de risas y ocurrencias. Pero con el tiempo, su mala elección en papeles y guiones le crearon una espina de conciencia, ya que le generaron premios Razzies, es decir, lo peor del cine. Pero ello no deja de quitarle el gran mérito de comediante.
Según declaraciones, estaría evaluando un par de películas y también daría nuevamente la voz a Burro en otra secuencia del ogro verde Shrek. Meg Ryan, una actriz carismática y encantadora que se llevó al bolsillo a toda una generación con su belleza e interpretaciones en comedias románticas. Pero un incidente en los 2000 le sepultó en Hollywood. Se hablaba de una traición a ese entonces su esposo, con otro reconocido actor. Eso le dio una mala imagen. Desde ese momento, Hollywood le dio la espalda. Aunque ella asegura que se retiró de la actuación para probar otras facetas de su vida y retomar su profesión como periodista. Esperemos pronto ver algo de ella. Brendan Fraser. Tenemos a otro capo de la comedia, que fue un boom en los 90, con películas como George de la Selva, La Momia, películas taquilleras por aquí y por allá, hasta que desapareció del ente de Hollywood. Hace poco declaró que fue víctima de acoso sexual. Eso produjo una profunda depresión, que llevó al abandono del cine. Además, se sumaban sus constantes lesiones y operaciones productos de estas. Pero se ha sumado últimamente al elenco de la serie Trust, serie televisada por FX. Son muchos actores y actrices que empezaron con pie derecho, pero que no supieron mantenerse en un mundo tan complejo y caprichoso como es Hollywood. Estamos sacando una segunda parte de este video, ya que hay otros actores importantes, pero que también fracasaron en Hollywood. Esto ha sido todo. Dale pulgar arriba si te gustó el video, comparte y suscríbete para estar atento a los videos que se vienen. Hasta la próxima.